Ahora puedo oír el zumbido de las luces fluorescentes de toda la tienda. Antes no podía. O quizás siempre pude, pero inconscientemente filtraba el sonido. Sea como sea, ya no puedo permitirme estar distraído. Tengo que permanecer en el momento presente, en todo momento. Me encantaba perderme en mi propio mundo, imaginando historias y escenarios emocionantes. Mientras barría el suelo, reponía el inventario e incluso interactuaba con los clientes desde detrás del mostrador, siempre había una parte de mi cerebro que se distraía haciendo otras cosas. Esos días han terminado. La ignorante ilusión de seguridad en la que he estado viviendo se ha desvanecido irremediablemente. Soy un hombre de 25 años, terminando mi último año en la universidad, estudiando una carrera en justicia penal. Tengo una complexión bastante robusta, no soy culturista ni mucho menos, pero hago ejercicio varias veces a la semana y eso probablemente me hace más fuerte que el hombre medio. Por eso nunca me ha dado miedo trabajar en el turno de noche. Siempre pensé que podría defenderme de cualquier tipo raro que se colara por la noche. Y con lo que he aprendido sobre la mente criminal a través de mis estudios, creía saber cuáles eran las señales a las que debía estar atento. Pero me equivoqué. Supuse que lo peor con lo que tendría que lidiar serían simples robos y tal vez algunos borrachos obstinados. Eso fue antes de comprender que el mal adopta muchas formas. Todo empezó hace aproximadamente un mes, una noche alrededor de las 11. Recuerdo la hora porque Sarisa, mi compañera de trabajo, acababa de fichar la salida. Ella trabaja en el turno de 3 a 11 de la noche y el mío empieza a las 10. Así que nos vemos todo el tiempo, pero solo durante una hora. Sabía que le preocupaba ir sola a su coche por la noche, a pesar de las bromas que hacía al respecto. Así que cada noche la acompaño a su coche e intento animarla. No se siente cómoda en la oscura zona de aparcamiento para empleados, en el extremo más alejado del aparcamiento, cerca de un espeso grupo de árboles. Cada noche, cierro temporalmente y bloqueo las puertas de la tienda mientras ambos estamos fuera. Esa noche, después de despedirnos, ella se subió al asiento del conductor y yo me di la vuelta y empecé a caminar de vuelta hacia la tienda. A los pocos pasos, con los hombros encogidos por el gélido aire de enero, levanté la vista. Ya estaba allí, delante de las puertas dobles de cristal, una silueta negra recortada contra la luz amarilla de la tienda. La oscura figura se erguía alta, con un largo abrigo negro y un sombrero de ala ancha. Casi parecía un mafioso de una vieja película de gánsteres o algo así. Me daba la espalda, mientras se quedaba allí mirando fijamente hacia la tienda. A medida que me acercaba, la sombra oscura no se giró al oír mis pasos. Podía sentir como mi corazón latía más rápido a medida que me acercaba, hasta que finalmente me detuve justo a su lado para abrir la puerta. Mientras buscaba las llaves, el oscuro desconocido finalmente se volvió para mirarme. Apenas se distinguía entre las sombras el rostro pálido de un hombre con una mirada vacía y muerta. Por un segundo, fue como si estuviera junto a un cadáver, sin expresión alguna ni el más mínimo atisbo de vida en los ojos. Y entonces sonrió. Por primera vez en mi vida, vi cómo lo sobrenatural se revelaba ante mí. La sonrisa se estiró demasiado. No era solo una gran sonrisa, era una sonrisa imposible. La boca cerrada se extendía casi hasta las orejas a ambos lados de la cabeza. Mis ojos se abrieron como platos y mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Casi al instante, como si se diera cuenta de que había sobrepasado los límites del comportamiento humano normal, la sonrisa desapareció y el rostro volvió a su expresión anterior, muerta. No sabía qué decir ni qué hacer. Sentí que comentar la sonrisa imposible solo lo animaría a volver, y eso era lo último que quería. Solo había una cosa de la que estaba seguro. No estaba junto a un humano. Estaba junto a un eso, no a un él. Simplemente volvía a hacer lo que ya iba a hacer, porque era lo único que se me ocurría. Sin decir nada, pasé junto a él, abrí las puertas y entré, dirigiéndome rápidamente al mostrador de la parte delantera de la tienda. Como si la pequeña pared y la caja registradora fueran a protegerme de alguna manera de lo que estuviera pasando. Cuando llegué a la caja registradora y me di la vuelta, vi que la tienda seguía vacía. Pero el hombre, o cosa, o lo que fuera, seguía fuera,
mirando a través de las puertas de cristal. Durante un buen rato permaneció inmóvil, sin apartar la mirada de mí. Yo le devolví la mirada, incapaz de moverme, completamente desconcertado sobre qué hacer en esa situación. Y entonces se dio la vuelta y se alejó, de vuelta al aparcamiento. Lo vi cruzar el lugar donde solía aparcar Sarrisa y adentrarse en el espeso grupo de árboles cercano. Seguí allí de pie, incapaz de entender lo que había pasado, o cómo había irradiado miedo de alguna manera. No era solo por su aspecto inquietante y sus expresiones extrañas. Había sentido miedo incluso antes de ver su cara o su inquietante sonrisa demasiado amplia. Y ahora, incluso después de que se hubiera ido, seguía teniendo miedo. Durante las siguientes horas, miraba con ansiedad cada vez que veía a alguien acercarse a las puertas. Cada vez, solo era otro cliente, abrigado con un grueso abrigo y listo para hacer una compra rápida y silenciosa antes de volver a la noche. No sabía qué hacer, ni si debía contarle a alguien lo que había pasado. ¿Pensarían que estaba loco? Eché un vistazo a la cámara de seguridad que apuntaba a la puerta principal y negué con la cabeza. Las cámaras de la tienda son una broma. Ninguna de ellas funciona todavía. Las dejan ahí por aparentar, para que la gente al menos piense que están siendo grabados, pero la tienda en la que trabajo forma parte de una marca en decadencia. El dinero se agotó hace tiempo, ya que nos superan las tiendas más nuevas y más grandes. Pero, de alguna manera, las tiendas que quedan siguen funcionando a duras penas, obteniendo beneficios demasiado pequeños como para permitirse el gasto de reparar nuestras cámaras de seguridad. Lo que me dejó sin forma de demostrar lo que había visto. No fue hasta las 2 de la madrugada cuando lo volví a ver. Estaba reponiendo los medicamentos en la estantería más cercana al mostrador, echando un vistazo hacia las puertas cada 2 minutos. La siguiente vez que miré, estaba allí, delante de las puertas de cristal, mirándome fijamente. Di un salto hacia atrás, tropecé con la cesta que contenía los nuevos medicamentos y caí de culo, con los frascos de analgésicos rodando y haciendo ruido por todo el suelo. Me levanté rápidamente al oír el timbre de la puerta. En cuanto asomé la cabeza por el pasillo, vi que las puertas seguían cerradas. Eso ya era extraño, porque si alguien entraba en la tienda, las puertas solían tardar unos segundos en cerrarse y debería haber visto al menos algún movimiento que indicara que se estaban cerrando. Pero permanecieron inmóviles y la figura que había afuera ya había desaparecido. ¿Estaba ahora dentro de la tienda? Me quedé inmóvil y aguzé el oído para detectar cualquier rastro de movimiento. Durante unos segundos, no hubo nada. Entonces oí un suave sonido de golpes, como de carne contra el suelo de baldosas. Como si alguien estuviera gateando con las manos y los pies. Volví a correr detrás del mostrador, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma. No había nada. Lo mejor era llamar a la policía, pero ¿cuánto tiempo tardarían en llegar? Esa cosa estaba allí ahora mismo. Los sonidos de golpes aumentaron en velocidad e intensidad, mientras lo oía arrastrarse por las partes más alejadas de la tienda, casi tan rápido como una persona podría correr de pie. Agarré una revista y la enrollé en mi mano, mientras una pequeña parte aislada de mi cerebro se reía de lo absolutamente inútil que era eso. Simplemente me sentía mejor teniendo algo en la mano, una pequeña extensión que podía mantener entre mí y esa cosa. Era un pequeño consuelo psicológico, aunque no fuera a servir de nada físicamente. Los sonidos carnosos y secos aumentaron aún más en velocidad, mientras lo que fuera llegaba al último pasillo. Me preparé para lo que fuera que estuviera a punto de aparecer, pero de repente todos los sonidos cesaron. Él seguía allí. Seguía allí. Justo detrás del último pasillo. La tienda se quedó en un silencio sobrenatural. Ni siquiera podía oír el tic-tac del reloj detrás de mí. Entonces, a cámara lenta, como una pesadilla que cobraba vida, la cabeza apareció ante mi vista. No estaba cerca del suelo, como alguien a 4 patas. Estaba cerca de la parte superior del pasillo y se elevaba cada vez más. Llevaba el mismo sombrero de ala ancha que antes, pero la cara era casi irreconocible. Los ojos estaban muy abiertos, mirando fijamente. Al principio, pensé que eran completamente blancos, hasta que vi las pupilas negras en el centro de cada uno.
La sonrisa había vuelto, esta vez una sonrisa de oreja a oreja con los labios retraídos y los dientes al descubierto. Eran dientes humanos de aspecto totalmente normal, pero había demasiados, que se extendían de oreja a oreja en una horrible parodia de sonrisa. Vi cómo giraba lentamente la esquina, todavía levantándose de estar a cuatro patas, pero con el cuello estirado hasta una longitud imposible, con la cabeza cerca del techo. Las extremidades también crecían, estirándose más con cada segundo que pasaba. Y entonces fue como si mi cuerpo tomara el control, cuando mi cerebro ya no sabía qué hacer. Mi instinto primario de supervivencia se activó y me giré, corriendo a toda velocidad por la tienda. No hacia las puertas principales, que aún estaban demasiado cerca de esa cosa, sino hacia la cámara frigorífica situada en el extremo derecho, donde guardamos todas las bebidas frías. La puerta era gruesa, pesada y sólida, pero la habitación a la que daba acceso estaba lejos de ser seguro. Toda una pared estaba formada por puertas de cristal que se abrían fácilmente, y solo las bandejas de bebidas separaban el interior del exterior. Pero no sabía a dónde más ir. Estaba entre mí y la salida. Podía oír a esa cosa revolviéndose en el suelo fuera de la cámara frigorífica, así que cerré la puerta de un portazo y la bloqueé desde dentro. Luego corrí por el pasillo refrigerado hasta llegar al pequeño congelador que había al fondo. Me detuve. El congelador tenía una puerta metálica gruesa tan sólida como la de la cámara frigorífica y no tenía paredes de cristal, ni siquiera ventanas. Sin duda parecía más seguro y me ocultaría mejor. Pero también sabía que sin mi abrigo no podría permanecer allí mucho tiempo. Además, no se cerraba con llave desde dentro, como la puerta de la cámara frigorífica, por lo que en realidad no era más segura. Me quedé junto a la puerta del congelador, con la mano temblorosa en la palanca, listo para abrirla y correr hacia adentro en cuanto hubiera el más mínimo indicio de que algo más entraría en la cámara frigorífica. Esperé, temblando tanto por el miedo como por el frío, con la visión ligeramente oscurecida en ocasiones por mi aliento, que se condensaba en el aire. Después de lo que parecieron horas, volví a oír el timbre de la puerta principal. ¿Era eso lo que se marchaba? ¿O había entrado alguien nuevo? Unos momentos después, oí una voz masculina que decía: Hola. ¿Hay alguien aquí? Me relajé un poco. Si esa cosa seguía ahí fuera, esta nueva persona la habría visto. Me acerqué a las bandejas de refrescos y miré entre ellas, a través de la puerta de cristal y hacia el interior de la tienda. Parecía vacía, salvo por una persona bajita y corpulenta que se acercaba al mostrador. Con las piernas temblorosas, caminé hacia la puerta y la abrí. Al principio la sujeté, por miedo a que de repente se abriera con una gran fuerza y esa cosa estuviera allí. Pero no pasó nada, salvo que el hombre volvió a llamar al servicio una vez más. Necesito un paquete de cigarrillos. ¿Hay alguien aquí? Abrí lentamente la puerta y vi que no había ningún terror sobrenatural esperándome al otro lado. La tienda parecía tan normal como siempre. Salí lentamente y me dirigí hacia el mostrador. Ah, aquí estás. Exclamó el hombre corpulento, de aspecto hispano. Sí, puedo. ¿Estás bien, amigo? Observé la preocupación reflejada en su rostro. Sí. Mi voz salió casi en un susurro, ronca y un poco temblorosa. ¿Estás pálido como un fantasma? Se rió nerviosamente. ¿Seguro que estás bien? Continué mi camino hacia la parte delantera de la tienda, pasando silenciosamente junto a él y entrando detrás del mostrador. Sí, dije de nuevo, esta vez con un poco más de fuerza en la voz. ¿Qué marca querías? Me lo dijo y, mientras se lo entregaba, me comentó. Debes de estar trabajando demasiadas noches, amigo. Asegúrate de descansar bien cuando puedas. Su sonrisa se desvaneció rápidamente cuando no le devolví el saludo, y rápidamente se guardó el paquete en el bolsillo y salió de la tienda. Al salir, vi que los números rojos brillantes del reloj situado encima de las puertas de salida, que se cerraban lentamente, marcaban las 4:08 de la madrugada. Volví a estar solo en la tienda, o al menos eso esperaba. 1 hora y media más tarde, Patrick, el gerente, llegó para su turno y me permitió salir un poco antes cuando le dije que no me encontraba bien.
Es un tipo agradable, nunca hemos tenido ningún problema, pero no podía contarle lo que había pasado. No creía que hubiera forma de contarle a nadie lo que había pasado. Salí a mi coche, mirando a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal. Rápidamente, abrí la puerta del conductor de mi viejo y fiel Honda y me senté al volante, antes de girarme para mirar el asiento trasero, por si acaso. Lo único que había detrás de mí eran unos cuantos paquetes de proteínas vacíos en el suelo del asiento trasero. Me giré lentamente y respiré hondo, cerrando los ojos y obligándome a calmarme. Me había sentido impotente, casi desesperado, durante la mayor parte de la noche, y una parte de mí creía que no volvería a ver el sol de la mañana. Ahora que había llegado, sentí que mi determinación y mi fuerza aumentaban suavemente con él. No sabía qué había pasado exactamente, pero estaba decidida a no volver a sentirme así nunca más. Muchas personas quizá habrían dejado este trabajo en ese momento. Pero yo no quería hacerlo. Y no era por valentía. Ni porque necesitara tan desesperadamente el salario mínimo que estuviera dispuesto a enfrentarme a un horror indescriptible. Era precisamente por ese horror indescriptible por lo que sabía que tenía que quedarme. Sabía que, durante el resto de mi vida, estaría mirando por encima del hombro, temiendo la oscuridad. Podría huir, pero nunca dejaría de correr, al menos no en mi mente. Quería enfrentarme a esto de frente. Estudiaba Derecho Penal, siempre había querido derrotar al mal. Tenía que ganar para poder ser libre. No quería volver a sentirme como me había sentido unas horas antes, y dependía de mí, y solo de mí, dar los pasos necesarios para asegurarme de ello. Nunca antes había sentido que mi mundo se tambaleara así. Había sentido confianza en casi todo lo que hacía. Y estaba listo para recuperar esa sensación derrotando a lo que me daba miedo. Lo primero es lo primero, pensé. Tendría que llevar mi Glock 19 al trabajo en mi próximo turno. La pequeña pero potente pistola sería fácil de ocultar. Patrick nunca aceptaría que un empleado llevara un arma dentro de la tienda, pero... afortunadamente, él no suele estar trabajando cuando yo llego, y Sarisa no me cachea en cada turno para asegurarse de que no llevo armas. Quizás nunca la necesite. Espero que no, pensé. Pero una cosa sí sé con certeza, la próxima vez no voy a huir. Si volviera a ver esa cosa, la apuntaría con la pistola mientras la grababa con mi teléfono. Una vez que tuviera todas las pruebas que necesitaba, llamaría a la policía y les dejaría verla. Ese era el plan A. Pero si esa cosa se abalanzara sobre mí, bueno, un monstruo muerto, repugnante y deformado también es una prueba bastante buena. Oye, tal vez incluso me haga famoso por esto. Podría encontrar una forma de ganar dinero con ello. Espero que esa cosa vuelva a aparecer esta noche. A la larga, esto podría resultar ser algo bueno. Esos pensamientos me reconfortaron y aumentaron mi determinación de volver a mi turno esa noche. Dormí como un tronco nada más llegar a casa, la adrenalina que me había invadido antes me había dejado completamente agotado. Al despertarme con la alarma de mi teléfono esa noche, me alegró comprobar que la confianza seguía ahí. Cuando conducía de vuelta a la tienda para mi siguiente turno de noche, me sentía preparado. Incluso poderoso. Nada iba a detenerme. Pero cuando llegué al estacionamiento de empleados, sentí que esa confianza y valentía que había sentido antes se desvanecían. Como si la puesta de sol se llevara consigo la misma determinación y fuerza que me había dado esa mañana. Mi estómago se había convertido en un vacío frío y hueco. Me sentía menos como un guerrero y más como un niño asustado con un arma. Al salir del coche, me metí la pistola en la parte trasera de los pantalones y me aseguré de que mi camisa la cubriera. Al acercarme a las puertas dobles de cristal, ambas de color naranja pálido a la luz del atardecer, me di cuenta de que mi corazón no solo latía con fuerza por lo que temía tener que afrontar por la noche, sino también por la posibilidad de que me pillaran llevando una pistola a la tienda. Para mi alivio, Sarisa estaba ocupada reponiendo existencias en la cámara frigorífica cuando entré, así que tuve unos minutos antes de que volviera a salir. No había clientes en la tienda. Fui detrás del mostrador y saqué el arma. La escondí contra la pared del mostrador, detrás de una gran pila de revistas viejas.
Durante el resto de la hora que Sarrisa y yo trabajamos juntos, estuve tenso, ya que temía que, por algún extraño accidente, ella descubriera el arma escondida debajo del mostrador. Pero cuando la acompañé de nuevo a su coche, sentí que esa inquietud se desvanecía. Fue sustituida por una sensación más profunda y fría, que hacía que mi primer temor pareciera casi infantil en comparación. En el peor de los casos, si Sarrisa encontraba la pistola, me denunciaría a nuestro jefe y me despedirían. No era para tanto. El peor de los casos de todo lo demás que estaba a punto de suceder era algo tan terrible que no podía permitir que mi mente lo contemplara. La noche se sumió en una oscuridad más profunda, ya que parecía que entraba menos gente de lo normal en la tienda. La pequeña sensación de seguridad que esperaba obtener al estar con otras personas se vio superada por mi nueva comprensión de la realidad. Todas estas personas vivían bajo la misma ilusión de relativa seguridad en la que yo había estado viviendo. Una parte de mí anhelaba volver a la feliz ignorancia de que había tenido solo 24 horas antes, pero otra parte sabía que la ilusión de seguridad no me protegía de esta cosa que no podía entender. El pequeño goteo de clientes a lo largo de la noche se fue apagando poco a poco y, justo después de medianoche, volví a estar completamente solo. Escuché el zumbido ahora audible de las luces de la tienda, sabiendo que realmente necesitaba reponer algunos estantes, pero de alguna manera temía alejarme del mostrador detrás del cual me encontraba. No me había salvado antes, pero de alguna manera me sentía más seguro allí. Y, por supuesto, la pistola estaba más cerca. Me agaché y revisé detrás de la pila de revistas por centésima vez, asegurándome de que la pistola seguía allí. Seguía esperando que se hubiera caído a otra zona, pero cada vez que miraba seguía en el mismo sitio. Al enderezarme, un movimiento fugaz me llamó la atención desde los escaparates de la tienda, a la derecha. Me giré y vi lo mismo que la noche anterior, caminando por el exterior de la tienda hacia las puertas principales. Al principio tenía forma totalmente humana, pero lo observé mientras pasaba entre cada escaparate, y su cuello y extremidades se alargaban y se distorsionaban ligeramente con cada escaparate que pasaba. Preso del pánico, metí la mano debajo del mostrador y agarré la pistola. Cuando volví a mirar, lo vi fuera de las puertas de cristal dobles, ahora a 4 patas, con las extremidades deformadas y extrañamente dobladas, retorciéndose y girando en todas direcciones. La cabeza tenía la misma mirada fija y salvaje, y la boca se abría con la misma sonrisa, esta vez con la boca más abierta. Ahora podía ver que no solo tenía demasiados dientes similares a los humanos que se extendían de lado a lado, sino que también en la boca, capas y capas de dientes similares a molares cubrían el túnel carnoso. De repente, soltó un chillido que sonaba como el grito de una mujer mezclado con el chillido de un cerdo. Irrumpió por las puertas y se abalanzó directamente por el pasillo central hacia mí. Levanté el arma y disparé, una y otra vez, en dirección a la criatura. Me avergüenza decirlo ahora, pero mantuve los ojos cerrados todo el tiempo. Una vez que apunté con el arma, no pude soportar mirar a la cosa que se abalanzaba sobre mí ni un milisegundo más, y apreté los ojos mientras apretaba el gatillo una y otra vez. Dejé de hacerlo cuando oí el clic de la recámara vacía cada vez que apretaba el gatillo, y nada más. Abrí los ojos. La criatura yacía en el suelo, habiendo vuelto a su forma humana, pero de su cabeza, brazos y piernas salía un espeso humo negro. Escupía la mezcla espesa, casi sólida, al aire, donde parecía ser arrastrada hacia atrás a través de las puertas de cristal y hacia el cielo nocturno. Me quedé de pie, incrédulo, mientras el último resto de humo negro abandonaba la forma humana y desaparecía. El cadáver de un hombre, o al menos lo que parecía un hombre, yacía en el suelo, con el cuerpo acribillado a balazos y un charco de sangre en el suelo. Oh, oh. Esto no era bueno. Esto realmente no era bueno. Había matado a la cosa que me acechaba, pero para cualquier otra persona parecería que acababa de asesinar a un cliente, y no tenía ninguna prueba sobrenatural que demostrara lo contrario. Otro tipo de miedo se apoderó de mi cuerpo, esta vez un miedo pánico y culpable. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué podía hacer? Y en ese momento, decidí hacer lo que sabía que era mejor. Los demás no entenderían lo que hice, pero yo, por supuesto, lo entendía.
Y no podía permitir que la evidente confusión que tendrían los demás me frenara. El camión de la basura siempre venía a las 5 de la mañana y solo usaban máquinas para levantar los contenedores y subirlos al camión. Nunca los revisaban. Y esa era la única forma que se me ocurría para deshacerme del cuerpo. Envolví rápidamente el cuerpo en bolsas de basura de plástico y lo arrastré hasta el contenedor, temiendo todo el tiempo que algún cliente que se acercara me viera. Pero nadie vino mientras arrastraba el cuerpo hacia afuera, ni mientras luchaba por levantarlo por encima del borde de uno de los 2 gigantescos contenedores metálicos que había detrás de la tienda. Volví corriendo al interior tan pronto como lo eché por encima, temiendo que un cliente pudiera llegar en cualquier momento y preguntarme qué estaba haciendo. Pero no había nadie, y me quedé solo para fregar el suelo y luchar contra mis pensamientos culpables y llenos de miedo. ¿Qué pasará si descubren el cadáver y lo relacionan conmigo? ¿Habrá algún indicio durante la autopsia de que en realidad no es un hombre? O tal vez sea un hombre, poseído por alguna fuerza oscura que se marchó después de que lo matara, dejándolo como un cadáver muy humano. Negué con la cabeza. Fuera cual fuera el caso, me habían atacado y mis acciones estaban completamente justificadas. Tanto si había matado a un monstruo con forma de hombre como a una fuerza maligna capaz de controlar y manipular el cuerpo de un hombre, el hecho de que tuviera que matarlo era innegable. No se sabe a quién podría haber matado después de acabar conmigo. Probablemente acababa de proteger a mucha más gente, además de a mí mismo. Sin embargo, la inquietante culpa y el miedo me persiguieron durante el resto de la noche. Ver a Patrick entrar en la tienda para relevarme cuando llegó la mañana fue casi tan reconfortante como lo había sido la mañana anterior. Ya había guardado todos los casquillos y solo encontré un disparo fallido, que se había incrustado en un gran paquete de harina cerca de la entrada de la tienda. Compré ese paquete de harina yo mismo y ya lo tenía guardado en mi coche. Conduje hasta casa, sintiendo la luz de la mañana sobre mí, y una pequeña sensación de logro comenzó a crecer dentro de mí. Lo había conseguido. Me había enfrentado a mi miedo y lo había vencido, salvando quién sabe cuántas otras vidas en el proceso. Al igual que la mañana anterior, me sentía completamente agotado, pero la culpa y el miedo se desvanecían por completo, dejándome con una sensación de logro. Tan pronto como llegué a casa, me acosté y dormí profundamente. Para mi grata sorpresa, la sensación de logro seguía conmigo cuando me desperté, aunque me di cuenta de que había dormido durante 10 horas inesperadas. Me acompañó mientras hacía los deberes de mis últimas clases, mientras limpiaba mi apartamento y mientras me preparaba para ir al trabajo. Volví a llevar mi pistola conmigo, esta vez menos como protección y más como un trofeo. Era como mi amiga. Me había ayudado a superar una experiencia realmente oscura y aterradora, y ahora me alegraba tenerla conmigo. Esta vez, tras llegar al trabajo, atravesé las puertas dobles de cristal con confianza. Charlé y reí con sonrisa, reponí los estantes y barrí el suelo, y me sentí más como mi antiguo yo. No, mejor que mi antiguo yo. Me sentía casi en la cima del mundo. Supongo que eso es lo que ocurre cuando superas una experiencia de vida o muerte. Pero no duraría. Más tarde esa noche, después de que Sarisa se marchara y yo volviera a ser el único empleado, entraron lo que parecían ser un padre y sus 2 hijas pequeñas. Las niñas, que parecían tener unos 6 o 7 años, echaron un vistazo al pasillo de los dulces, mientras que el padre se dirigió a la sección refrigerada donde guardamos las bebidas alcohólicas. Sonreía a las niñas mientras susurraban en voz baja sobre sus dulces favoritos. Ambas estaban muy calladas. Casi parecían un poco asustadas. Miré al padre. Había dejado de mirar la cerveza y había girado la cabeza para mirarme. Observé cómo me sonreía lentamente, con una sonrisa que le iba de oreja a oreja. Sus ojos se agrandaron, el blanco se apoderó de ellos y las pupilas se redujeron a pequeños puntos. Lo miré fijamente, incapaz de creer que estuviera viendo cómo se repetía esta pesadilla. Sentí un nudo en el estómago y el viejo miedo que creía haber dejado atrás volvió con toda su fuerza. Y entonces, sin decir una palabra, el hombre, o cosa, volvió a poner su rostro en una expresión normal, plana e inexpresiva, y volvió a mirar la cerveza. Me quedé atónito.
miré a las chicas asustadas, que miraban en su dirección y luego se miraban entre sí. Como si se estuvieran escondiendo de él. De repente, la pistola ya no me parecía un simple trofeo, sino, una vez más, un salvavidas al que tendría que aferrarme. Cuando metí la mano debajo del mostrador, detrás de las revistas, le oí acercarse. Levanté la cabeza de golpe y lo vi colocar un paquete de 6 cervezas en el mostrador, con la cabeza gacha mientras buscaba su cartera. Las niñas se acercaron a él y cada una colocó una bolsa de caramelos junto a su cerveza. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Él me miró con una expresión extraña, pero no inhumana. Me entregó su tarjeta de crédito. Una mano encontró mi pistola y la agarré con fuerza mientras me enderezaba, con el arma aún oculta detrás del mostrador, pero apuntándole directamente. Con la otra mano, lentamente y con cuidado, alcancé la tarjeta. Él no se movió, sino que siguió mirándome fijamente, sosteniendo la tarjeta en mi dirección. La cogí y la introduje en nuestro lector de tarjetas de crédito, mirando el nombre que figuraba en ella. Lo memoricé. Pasé la tarjeta por nuestro antiguo lector de tarjetas de crédito y le entregué el recibo. He hecho esto tantas veces que puedo hacerlo con una sola mano, lo cual era absolutamente necesario porque no iba a soltar el arma que tenía debajo del mostrador. Las niñas cogieron sus bolsas de caramelos mientras él recuperaba su tarjeta y cogía el pack de 6. Me miró de nuevo y su rostro se contorsionó una vez más en una sonrisa feroz, con la boca abierta. Ahora podía ver que todo el interior de su boca estaba totalmente cubierto de dientes. Apreté el gatillo con el dedo, temblando. Justo antes de que pudiera apretarlo, su rostro volvió a la normalidad y se dio la vuelta y se dirigió hacia las puertas, con las chicas delante de él. La idea de disparar pasó por mi mente, pero sabía que podría alcanzar a las niñas. Y antes de que pudiera decidir qué hacer, se marcharon. Salí de detrás del mostrador y me quedé junto a la ventana, observando cómo se subían a un viejo jeep oxidado. Cuando se encendieron las luces, pude ver la luz de la matrícula iluminando la placa. Memoricé la secuencia de letras y números, luego corrí detrás del mostrador y los anoté antes de que se me olvidaran, junto con su nombre. Ahora tenía su nombre y su número de matrícula. Podría volver, o quizá no. Pero en ese momento no me preocupaba por mí mismo. Me preocupaban las 2 niñas que estaban con él. Al parecer, estaban bajo la custodia de un monstruo con apariencia humana. Recuerdo sus ojos asustados. Sabía que no se podía saber qué les había hecho o qué planeaba hacerles en un futuro próximo. Pero yo sabía lo que iba a hacer. Para una persona normal, un número de matrícula no le ayudaría a encontrar al propietario de un vehículo. Pero como estudiante de justicia penal, sabía que la policía suele utilizar un sistema ALPR para ayudarles a descubrir al propietario de un vehículo, junto con su dirección. Tenía su nombre y su número de matrícula, y conozco ciertas páginas web clandestinas que utilizan programas ALPR pirateados para hacer básicamente lo mismo. Pasé las siguientes horas en el ordenador detrás del mostrador rastreándolo, o al menos la bolsa de carne que solía albergar su alma. Finalmente, encontré su dirección, a solo 15 minutos de distancia. Así que, a las 3 de la madrugada, sin nadie en la tienda, cerré las puertas principales e introduje la dirección recién descubierta en mi GPS. Para resumir una larga historia, esa criatura inhumana disfrazada de hombre ya no volverá a hacer daño a esas niñas. El ligero temor que tenía de haber matado de alguna manera a una persona inocente se disipó cuando la única bala que perforó la ventana de su dormitorio y su cráneo liberó una cascada de humo negro, espeso y denso. Había tanto que llenó toda la habitación y comenzó a salir por el pequeño agujero de la ventana. Volví a la tienda mucho antes de las 4 de la madrugada, con las manos temblorosas, pero con esa sensación de triunfo que volvía. La oscuridad maligna que finge ser humana sigue ahí fuera. Lo sé. Ahora la veo casi todas las noches, en los ojos de varias personas que entran en la tienda. Está en el aura oscura, en las tenues volutas de humo que veo salir de las fosas nasales de algunos. En las sonrisas ligeramente demasiado amplias de otros que las ocultan rápidamente cuando se dan cuenta de que los estoy mirando.
Mis ojos se han abierto a la cruda realidad del mundo, se han abierto para ver la silenciosa invasión del mal en personas normales y corrientes. Ya no sé en quién confiar. Incluso algunos de los clientes habituales, que antes no mostraban ningún signo de contener el mal, ahora muestran señales claras. No sé si antes estaban limpios y se infectaron, o si siempre fueron criaturas inhumanas y yo solo he mejorado mi capacidad para darme cuenta. Así que he hecho todo lo posible para mantener mis sentidos agudos. Dejé de comer comida chatarra que solo me ralentiza, dejé de ver televisión que embota mis sentidos. También dejé de tomar la supuesta medicina que se supone que me trata una enfermedad que no tengo. Si tus sentidos se han agudizado, si estás más alerta y despierto que nunca porque has dejado de tomar una pastilla, entonces puedes apostar a que esa pastilla fue fabricada por uno de ellos. No tengo esquizofrenia paranoide, nunca la he tenido. Lo que tengo, lo que siempre he tenido, es un don, y hace 10 años un médico cuyo interior estaba lleno de humo negro me recetó un medicamento para mantenerme dócil, apagado y obediente. Pero ya no más. He decidido escribir todo esto y publicarlo por 2 razones. En primer lugar, si eres humano, quiero que sepas que hay alguien ahí fuera luchando por ti, luchando por toda la humanidad. Quiero que conozcas la verdad del mundo y contra que debemos luchar todos. Quiero que conozcas las señales a las que debes estar atento. La otra razón es para ustedes, criaturas, demonios con apariencia humana. Si están leyendo esto, quiero que sepan que estoy aquí. Puedo verlos. Quiero que tengan miedo. He omitido intencionadamente los detalles sobre dónde vivo y en qué tienda trabajo para que no puedan localizarme. Pero podría estar en cualquier parte. Podría estar en su ciudad natal, podría ser el dependiente detrás del mostrador que acaba de coger vuestra tarjeta de crédito. Quiero que sepan que, si entran en mi tienda, verán lo que realmente son. Y una vez que tenga su información, no habrá escapatoria.